Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a conectar con Amelia Muñoz García para hablar de matemáticas y judaísmo, de cero a Aleph, en esta sección que ya lleva muchísimos matemáticos registrados, ¿no, Amelia? En efecto, y yo tengo la esperanza de que se registren muchos más, porque son muchos, son muchos. Pues hoy vamos a hablar de un Schoenberg que no es el compositor, sino el matemático. En efecto, este hombre en un momento determinado se da cuenta por cuestiones laborales de que puede emplear una función que él inventa, o más bien un conjunto de curvas que él inventa, para aproximar otras funciones. Y la característica, más bien las características de estas funciones, llamadas splines, y que quizás os suenen a mucho, es que son más fáciles o más convenientes de usar que los polinomios en determinadas circunstancias, cosa que no pasa prácticamente nunca, porque los polinomios son fantásticos y maravillosos, y que durante mucho tiempo él va a ser el único que trabaje en este tema, en parte porque se adelanta a su tiempo. Los splines son más propios de utilizar en ordenador y él lo inventa en la década de los 40. Hablando un poco de su infancia, pues Isaac Jacob Schoenberg nace en 1903 en Galaz, en Rumanía, en el seno de una familia judía de clase media, con marcadas inquietudes intelectuales. Sus padres, que eran sionistas, se aseguraron de complementar en casa sus estudios escolares. Su madre le enseña francés y su padre le introduce en el mundillo de los acertijos matemáticos. Su padre era contable, pero le gustaban las matemáticas de verdad, podríamos decir, ¿no? Aquellas que impliquen demostraciones y tal. Y una de las cosas que él sí podía hacer era mostrarle a su hijo determinados acertijos. Y con respecto a su madre, pues la influencia que tendría en su hijo es notable, ya que Schoenberg llegaría a aprender un montón de idiomas y no solamente a leerlos, sino a tomar notas e incluso a publicar en ellos. Si bien es cierto que su vida comienza en Galaz, Isaac y su familia se mudan a Isar en 1910, que va a ser una de las ciudades más importantes del país. Cuando su padre deja de gestionar la fábrica de producción de madera que había heredado de su suegro para ocupar un puesto en el Banco Moldova, del que acabaría siendo vicepresidente. Su madre, que era poetisa de cierto renombre en el país, solía hablar en reuniones sionistas y recibía en casa a personas con intereses afines. En este estimulante ambiente en el que va a crecer Isaac. Y bueno, él mismo va a interesarse a la temprana edad de 12 años por los libros de física y matemática en versión original a los que puede echarle manos, tales como por ejemplo la geometría de Hadamard. No es de extrañar, por tanto, que en 1917 se saliera del instituto para estudiar por su cuenta los exámenes que le darían el título de bachillerato en 1919, con 16 años, porque estaba permitido, no es que se escapara. Tras lo cual se va a enrolar en la Universidad de en la Universidad de Ash para estudiar matemáticas. Isaac se va a pasar estudiando un montón de años entre Rumanía, Alemania y Estados Unidos. Algunos de los cursos posgraduados se explican debido a la posible diferencia de nivel o las discrepancias de contenido entre los distintos currículos de los países en los que va a estar estudiando, pero otros tuvieron que ser directamente por gusto y por interés personal. Schoenberg recibe el graduado con honores en 1922 y decide a continuación seguir formándose en Alemania. Sus padres se le pueden permitir mandarlo tanto a Berlín como a Göttingen. De hecho, una hermana suya estaba en Berlín estudiando piano, si yo no recuerdo bien. Y bueno, él comienza la tesis, pero no le permiten entregarla en Alemania por haber estudiado en Rumanía, así que se vuelve a su alma mater en 1923 como asistente de Víctor Kostin. Sin embargo, el tiempo en Alemania no fue tiempo perdido socialmente hablando, ya que allí va a conocer a Edmund Landau, el cual le conseguiría unos años después un puesto temporal en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre otras cosas, además Landau acabaría por transformarse en su suegro. Por fin, en 1926, presenta su tesis titulada Sobre la distribución asintótica de números reales, módulo 1. Y bueno, justo después de tener el doctorado, este mismo año, Schoenberg se ve obligado a pasar un curso de servicio militar obligatorio. Pero va a tener suerte por dos cosas. Primero, porque en aquel momento Rumanía no estaba metida en ninguna guerra, así que Isaac no va a acción en combate, no está en primera línea. Y segundo, va a pasar el tiempo en regimientos de artillería. Va a emplear 6 meses en la escuela de artilleros de Timisoara
y 6 en el Regimiento de Artillería del Campo cerca de Krishna. Esto es importante para su vida posterior en Estados Unidos, como os comentaré luego. Bueno, tras licenciarse con el rango de cabo, Landau le ofrece el puesto que habíamos comentado antes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde no solamente va a impartir un curso de álgebra avanzada, sino que va a descubrir el resultado sobre la cota del número de raíces reales de una ecuación algebraica en un intervalo finito que había propuesto Felix Klein y que Isaac generaliza de grado 2 a grado cualquiera. Eso es un salto bastante importante porque deja de ser una aplicación a un caso particular, podríamos decir, a una aplicación allá donde haga falta. No solamente eso, sino que va a sentar las bases para su trabajo posterior en positividad total y variación menguante en transformaciones lineales. Y va a conocer a la que sería su mujer, Charlotte Landau, con quien se casa en 1930. De hecho, en 1930 es cuando vuelve de Israel a Berlín. Y comentando un poco el trabajo de Isaac, pues la propiedad de variación menguante, que ve la luz por primera vez en el artículo que él publica en 1930, titulado Acerca de las transformaciones lineales que reducen la variación, consiste en disminuir el número de veces que una función cambia de signo. Es decir, que, por ejemplo, si fuera una función de grado 2, que cruza, en dimensión 2, que cruza el eje horizontal. Entonces, como se estudia esto, es diciendo que la curva de Bézier del polígono de control P que se está estudiando no tiene más intersecciones con un plano concreto que las intersecciones que tiene el propio polígono. Es decir, que si tú una línea poligonal la aproximas por una de estas curvas, tienes la seguridad de que la curva se va a portar bien y no se va a desmadrar cruzando los planos que cortan a P, sino que los va a cortar incluso menos. Entonces, esto es importante, entre otras cosas, porque el cambio de signo de funciones afecta en ocasiones a que se les pueda aplicar determinados resultados, como por ejemplo en integración y en aproximación, es decir, en métodos numéricos. Este resultado y resultados asociados van a ser una fuente de trabajo importante para Schoenberg en años posteriores, y seguro que le ayudó a obtener la beca Rockefeller que le llevaría en 1930 a América, a Chicago concretamente. Teniendo en cuenta la situación política y cómo estaba Europa en aquel momento y los orígenes de Isaac, es muy posible que la beca le salvara la vida, no solamente suya, sino la de su mujer, porque Schoenberg va a ir encadenando trabajos como profesor y como investigador en América y no tiene que volver a Europa, donde seguramente hubiera tenido enormes dificultades para encontrar trabajo primero y posiblemente hubiera acabado en un campo de concentración, como le hubiera pasado a su suegro, a Landau, de no haberse suicidado antes. Pero bueno, este no es el caso. Afortunadamente, Isaac pasa 2 años en Chicago, el primero estudiando cálculo de variaciones y el segundo como asistente de Gilbert Bliss, con quien escribe varios artículos sobre este tema, que consiste pues, en buscar máximos y mínimos de funcionales continuos. Para el curso 1932, Isaac se traslada a Cambridge, Massachusetts, donde asiste a cursos en Harvard y en el MIT, que le abren las puertas del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde va a estar entre 1933 y 1935, al menos esta primera vez, cosa que complementa con su trabajo editorial para la Annales de las Matemáticas, la revista. Tras esto, en 1935, Isaac ocupa un puesto de profesor asistente en el Swarthmore College durante 3 semestres y en 1936 acepta un puesto en Colby College, en Watersville, Maine. Este puesto lo consigue porque Marston Morse, un matemático, lo recomienda. Morse es posiblemente el experto de la época sobre el cálculo de variaciones, por lo que conocía en profundidad la calidad del trabajo de Schoenberg, ya que este venía trabajando en ese tema. Por fin, en 1941, obtiene un puesto bastante atractivo en la Universidad de Pensilvania y un par de años después, Isaac pone su carrera como profesor en pausa para unirse a los esfuerzos de guerra en los terrenos de pruebas de Aberdeen, específicamente en el Laboratorio de Investigación Militar de Balística. Entonces, como recuerdan, este hombre había estado recibiendo entrenamiento en un regimiento de artilleros y es muy posible que esto le resultara útil, suene raro o no, cuando le encargaron un problema de investigación, específicamente refinar los cálculos que se estaban haciendo sobre trayectoria del proyectil. Entonces, originalmente estos cálculos se hacían a mano y solamente había posibilidad de error, que no solamente había una gran posibilidad de error, quería decir, sino que las tablas de valores numéricos que se estaban empleando pues eran un poco imprecisas.
pero es que en aquel momento se estaban empezando a emplear las primeras computadoras eléctricas, la ENIAC, y bueno, esta computadora no solamente agiliza las operaciones y emplea técnicas de integración más sencillas, sino que no se va a perder tiempo, se va a agilizar el cálculo y se va a mejorar la efectividad. Entonces merece la pena estos cálculos que se hacían no a grosso modo, pero tampoco con una precisión exquisita, intentar mejorarlos. Entonces, con este objetivo, con el objetivo de obtener los máximos beneficios de estos, entre comillas, juguetes nuevos a los que se les va a poder echar mano, Isaac recibe el encargo de que disminuya el nivel de errores acumulados, empleando funciones analíticas, o más bien aproximando con estas funciones analíticas. Para ello, Schoenberg inventa e implementa lo que quizás sea su logro más trascendente de toda su carrera, la interpolación por splines cardinales y el suavizado de splines cardinales. Entonces, los splines son curvas diferenciables, es decir, derivables en cualquier dirección, definidas a trozos, por medio de polinomios. Los splines están en todos los sitios donde te interesa interpolar datos, como por ejemplo informática. Y se trata de obtener nuevos puntos o nuevos datos conocidos un conjunto de puntos. En la práctica, lo que tú haces es construir una curva a partir de algunos puntos por donde sabes qué pasa. También puede servir, por supuesto, para suavizar curvas. Entonces funcionan en una o varias dimensiones y se suelen emplear para minimizar asperezas, partiendo de una serie de restricciones. Son preferibles en muchos casos a los polinomios porque producen menos oscilaciones. Es decir, que se salen menos de madre, hablando así mal y pronto, y cuando lo hacen es de manera más controlada. Entonces los splines los inventa Isaac por su cuenta y pasa años desarrollando la teoría que los contiene prácticamente en solitario. Deja de estar él solo a principios de los 60, lo cual le da aproximadamente, yo diría que unos 15 años de margen, porque empieza a trabajar con ellos en los 40, 45. Cuando los ordenadores comienzan a popularizarse, y no son exclusivos del ejército, sino que también algunas agencias gubernamentales lo estaban usando. Pero cuando los ordenadores ya se popularizan, pues estos splines también. Entonces, para entonces, Schoenberg llevaba ya unos 15 años, como comentaba, publicando resultados al respecto, y en conjunto a lo largo de su carrera yo diría que echa unos 50 artículos sobre splines. Aunque bueno, esto no quita que siguiera publicando sobre otros temas. En conjunto, Schoenberg va a tener 175 artículos y libros. Bueno, al principio va a ir más lento, por supuesto, los ordenadores, es decir, el ordenador ENIAC funcionaba a base de tarjetas perforadas, hasta el punto de que él va a ser el jefe de la sección de tarjetas perforadas de la rama de computaciones de Aberdeen. Tan metido estaba en todo el asunto. Entonces, por fin, en 1946, acaba su periodo en esfuerzos de guerra y puede volver a la Universidad de Pensilvania. A su trabajo derivado directamente de splines, además, se le van a sumar varios artículos sobre teoría de funciones de frecuencias de Polya, dando, entre otros casos, 4 caracterizaciones distintas de estas funciones. Lamentablemente, en 1949 va a morir su mujer de leucemia, y los 2 hijos que tenía con ella, bueno, ya estaban bastante crecidos por fortuna, pero él en un momento determinado decide que no le gusta estar solo, supongo, y se casa de nuevo en 1950 después de encontrar el amor con Dolly Van der Hoop, con quien va a tener su 3er hijo. Un año después de casarse, para el curso 1951-52, se toma un año sabático para trabajar en el Instituto de Análisis Numérico del Buró Nacional de Estándares en UCLA. Y el curso 1956-57 lo va a pasar en Stanford colaborando con Polya, dando lugar a la conjetura de Polya-Schoenberg demostrada por otro grupo de matemáticos. Tras ser 3 años jefe de departamento y tras tomarse otro año sabático en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Isaac va a trasladarse a la Universidad de Wisconsin-Madison, primero como miembro del Centro de Investigación en Matemática en 1964, y después, entre el 65 y el 73, él va a formar parte del Departamento de Matemáticas. Y de hecho, él va a retirarse allí como emérito para a continuación pasar los 4 años siguientes dando clases en centros distintos y escribir cerca de 50 artículos antes de su muerte en 1990. Como vemos, este hombre se jubiló, pero no se jubiló. Entonces, si bien no cuenta con ningún premio de renombre, todo lo que hemos estudiado en matemáticas sabemos lo que es un sprint, y yo supongo que eso es reconocimiento más que de sobra. Bueno, aunque yo que no estudié matemáticas tampoco sé
lo que es un spline. Supongo que lo que tú comentas, que para los matemáticos es un elemento tan habitual, que realmente es el mejor de los reconocimientos para este Isaac Jacob Schoenberg de Rumanía. Muchas gracias, Amelia Muñoz García, por habernos ilustrado sobre esta persona, este personaje del mundo de las matemáticas, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando de Cero a Aleph, de matemáticas y judaísmo. Por supuesto. Buenas tardes.